Una vez más en el libro de Mateo, pero en el capítulo 9, en sus versículos del 18 en adelante, encontramos una historia maravillosa, compartida en dos episodios, si podríamos decirle. En primer lugar, un principal de la sinagoga desciende para encontrarse con Cristo, porque su hija estaba muriendo, Jairo, y tenía premura en que Cristo asistiera lo más pronto posible para que su hija recibiera el milagro. Pero también sucede la segunda parte de la historia. Llega una mujer cuyo problema de salud era tan grave que tenía 12 años encorvada a causa de una enfermedad que le hacía perder la vida minuto a minuto, segundo a segundo. Tenía un flujo de sangre desde hace 12 años que la hacía estar apartada de la sociedad, de la familia, de la iglesia, del pueblo. Aquella mujer era considerada inmunda, porque todo lo que ella tocare se era considerado inmundo. Una silla donde ella se sentaba era inmunda. La cama donde se sentara era inmunda. El plato que comiera era inmundo. La persona que tocara era inmundo. Cualquier cosa que ella tocara era inmundo, porque la ley la había declarado inmunda a causa de la enfermedad. Inmunda significa que estaba apartada de todos, sola, sin familia, sin nadie, apartada de la sociedad y de sus seres queridos. No tenía ningún recurso porque lo había gastado todo en medicina y nada había encontrado. Había ido donde los médicos de entonces, había ido donde los brujos, los hechiceros, había practicado cualquier cosa, echarse ceniza en la cabeza o cualquier cosa que le dijeran que hicieran, como se acostumbraba en aquellos tiempos, pero nada había producido efecto y su enfermedad era cada día más peor y su cuerpo se debilitaba aún más cada día y sus ingresos habían desaparecido. De tener quizá una buena posición económica porque había gastado todos los médicos, era una mujer indigente, sin recursos económicos, sin esperanza, sin salud, sin familia, sin amigos. Ahí estaba aquella mujer, 12 años sufriendo de una cruenta enfermedad que la mantenía apartada de todos y de todo. Pero un día dice la Biblia que mientras estaba aquella reunión, aquella mujer llegó sigilosamente y entró al grupo, sin importar que contaminara el ambiente, sin importar que contaminara a los que estaban allí, sin importar que la repudiaran, sin importar que la menospreciaran. Ella venció los obstáculos, la imposibilidad y llegó hasta donde estaba la fuente de salud, Jesucristo. Ella que era impura, llegó donde el que estaba puro. Ella que estaba enferma, llegó donde el que daba sanidad. Y cuando tocó el manto de Jesús, ella sabía que su impureza, aunque era grande, era más pequeña que la pureza de aquel Señor que había tocado, cuyo manto había tocado ella. Y que el poder de Cristo era más grande que cualquier cosa. Porque la fe es la que nos hace sentir y recibir la bendición. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ella tenía fe de que al tocar el borde del manto, el manto no era que la iba a sanar, sino el que portaba el manto. Porque el que porta el manto es el que nos sana. No es el manto, no es el objeto, es el que lleva el objeto encima. El Señor Jesús era el que tenía el poder para sanar su enfermedad. Y ella creyó. Y tan pronto tocó el borde del manto, dice la palabra de Dios, que recibió sanidad, salud. Y Cristo sintió que poder salió de él, porque alguien la había tocado. Y no se refería a alguien desde el punto de vista físico, a alguien con una fe genuina y profunda. Había entrado a aquel lugar y puesto la mano en los flecos de su manto. Y el fleco de manto no fue el que la sanó, sino el que tenía el manto encima. Jesús hizo la obra porque ella venció los obstáculos de impedimento, obstáculos de la sociedad, obstáculos de la timidez, obstáculos del temor, obstáculos de la duda. Y entonces cuando entró y tocó el manto,
Cristo sanó su enfermedad. Porque eso hace Cristo cuando utilizamos la fe y creemos en su palabra. Él es fiel y verdadero. No importa lo que tengamos, sea un flujo de sangre, sea una deuda, sea un hijo en la cárcel, sea un hijo en el vicio, sea una enfermedad desastrosa, Cristo sigue siendo el mismo, hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Crees y recibirás la bendición.